Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shabbat Shalom para todos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a una enseñanza más del libro de los Salmos. Continuaremos hoy con el Salmo capítulo 17. Esta enseñanza que pueden encontrar todos los viernes en la lista de reproducción de nuestro canal de YouTube, verso a verso que llevamos de la Biblia. Y hoy veremos uno que pareciera quizás la primera oración que aparece en la Biblia. O sea, no en la Biblia, en los Salmos, perdón. Porque todos los Salmos tienen unas características particulares y mayormente son canciones, son cánticos, ¿no? De ahí el término de salmos para referirse a la música. Pero este en particular, de hecho, tiene como título, allí dice Oración de David. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, los salmos los estamos estudiando con el propósito no solamente de ver pues qué dicen y entenderlos, sino también usarlos como una herramienta para aprender a tener una relación con Dios. Todos necesitamos aprender a hacerlo. Damos por hecho que sabemos comunicarnos con Dios. Generalmente damos por hecho que existe una relación con Dios porque quizás en alguno de los casos desde la infancia o tuvimos en nuestra vida el momento de asistir a iglesias, de conocer rezos, oraciones, formas que nos hayan inculcado, enseñado acerca de cómo acercarnos a Dios. Pero basta que hagamos una pausa y reflexionemos y nos preguntemos si realmente nos comunicamos con Dios, si realmente sabemos hacerlo, si esto traspasa unas vanas palabras, como nos dijo el maestro, que se convierte en las oraciones muchas veces. Así que con ese propósito es que queremos cada salmo que se estudia ver cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria de oración y de relación con Dios. Sin más, entonces vamos a estudiar el capítulo 17 y oremos para iniciar. Padre Celestial, te doy gracias por darme la oportunidad y el privilegio de compartir tu palabra, Señor, de enseñarla a mis amigos, a mis hermanos, a mi familia, a todos los que te buscan, todos los que preguntan por tu nombre, Señor, todos los que se inquietan por saber de ti. Estas palabras han venido para nosotros. Enséñanos, instrúyenos y danos la fortaleza para obedecer a tu palabra, te lo ruego y te doy gracias. Amén. Bien, vamos a leer el capítulo y hacemos un comentario entonces a los versos que tiene. Dice el capítulo 17 de los Salmos: Oye, oh Yahweh, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, y vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón y me has visitado de noche. Me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído y escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, son como león que acecha, que desea ser presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Yahweh, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Yahweh, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Bien, el capítulo 17 es una plegaria, como les dije al inicio, quizás la primera oración que tiene esa connotación de oración, una oración. Los capítulos que hemos visto resultan ser más salmos que van acompañados con música. De hecho, los títulos que acompañan cada
cada pasaje. Por ejemplo, este dice oración de David, el capítulo 16 decía Mictam de David, Salmo 15, Salmo de David, 14 al músico principal, Salmo de David. Indica justamente el tipo o más bien a qué categoría pertenece el escrito que va a continuación. En este caso es una oración. ¿Y qué dice esta oración? Bueno, es una plegaria donde David pide vindicación, pide protección, pide muy parecido al capítulo 16, donde decía, guárdame, Señor, guárdame porque en ti he confiado. Y en esa onda de, como yo confío en ti, entonces yo te oro, porque espero que tú me escuches, porque para eso yo elevo mi oración. Resulta muy interesante ver que la confianza con la que David eleva sus oraciones le hacía tener o manifestaba su expresión de que sabría de que sería correspondido, de que habría una atención de parte del Señor, pero la estructura del capítulo 17 y del 16 son similares también en lo siguiente, y es que David dice, no has hallado nada inicuo en mí. Y es diciendo, yo te oro y yo hablo contigo y yo sé que tú responderás y sé que no seré juzgado como un malvado, porque en mí hay integridad y rectitud. Esto es constante en muchos salmos. Así que, dando esa pequeña introducción del tipo de contenido que vemos acá, vamos a ir al verso a verso. Ahora sí, dice el 17, oye, oh Yahweh, una causa justa. Está atento a mi clamor y escucha mi oración hecha de labios sin engaño. ¿Qué tipo de oración elevaba David al Señor? En este caso, este capítulo está hablando de una causa justa. En otras palabras, está diciendo, lo que yo voy a orar en este momento, lo que yo te estoy pidiendo, solicitando, está dentro de tus parámetros de justicia. Y esto significa que esta oración, por lo menos esta, David la presenta en un camino de integridad en el que él andaba. Y de lo que no se estaba jactando, pero sí sentía confianza. Es decir, no es lo mismo uno andar mal y estar orando y buscando a Dios y esperar que Él corresponda a esa oración simplemente porque uno diga, pero es que yo le he orado, yo le he buscado. No es lo mismo a estar buscándole y estar en integridad y entonces elevar una oración. Porque David se aferraba a eso. Mira mi corazón y mira si en mí hay iniquidad. Mírame si mis manos están manchadas de sangre. Mírame si yo soy parte de los violentos. Mírame si yo he dado mal pago al que ha hecho bien conmigo. Y él dice en otro salmo, antes yo he dado bien al que se ha portado mal conmigo. Y David como que utiliza esto siempre para decirle al Señor, escúchame, porque yo te he escuchado. Y como mencionábamos en una enseñanza anterior, en alguna enseñanza anterior, no es un chantaje. No es decirle, bueno, como yo he hecho bien, entonces estás obligado a irme. Sino más bien es el resultado de la confianza que tiene el andar bien delante del Señor. Si nosotros andamos dignamente delante del Señor, y con dignidad me refiero con temor a Él, con obediencia a su palabra, la pregunta sería, ¿por qué nos avergonzaríamos de pedirle algo? Y este es el tipo de confianza que Yeshua nos dijo que tuviéramos. Pidan a nuestro Padre que está en el cielo, porque Él da cosas buenas a quienes le piden. Porque si ustedes que son malos padres dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más no dará nuestro Padre Celestial si le piden con fe en mi nombre? Ahora hay que pensar por qué el Señor estaría dispuesto a conceder algo o a atender a nuestra voz. Hay un proverbio que dice, el que no abre su oído para atender la ley, también su oración es abominable. Y eso es muy fuerte, porque significa que tienes tu esperanza en que el Señor realmente te escuche. Cuando tú no lo escuchas a Él, es una poca probabilidad. O sea, Dios no está dispuesto a escuchar a alguien que no está dispuesto a oírle a Él. Y es algo lógico, porque ni siquiera es como tú no haces, yo tampoco hago, sino es justamente algo que atiende a la lógica. Por ejemplo, si yo tengo hijos pequeños, si yo les doy instrucciones y ellos no me obedecen,
es muy probable que esas instrucciones que yo les había dado, que eran buenas para ellos, vengan en contra de ellos mismos. Por ejemplo, decirle a un pequeño hijo, no agarres esto o aquello. ¿Qué pasa si lo agarra? Probablemente lo tira al piso, se rompa, se corte, ¿no? Un vaso o algo que esté fuera de su alcance o de su capacidad de administración. Si él me hubiese escuchado, quizás hubiera evitado unas malas consecuencias. Pero ahora ese hijo desobediente, hablando, no sé, de algún hijo que sea rebelde, insista en la rebeldía, busque que yo le atienda a toda costa, pues resulta también en un capricho. Así que, si queremos que nuestras oraciones sean oídas, ¿no? Estoy hablando con personas que quizás, hay muchos grupos, ¿no? Estoy hablando con personas que reconocen a este Dios, que lo buscan, que tienen un camino con Él, corto o largo, pero que ya por lo menos lo andan. Y están en este punto de, yo le oigo, yo quiero oírle, yo quiero hacer su voluntad. Cuando estás en esa onda, pues tu oración también tiene lugar delante de Dios. Así que David dice, oye, esta causa justa. Y está poniendo como siempre a sus enemigos en la balanza, se pone a él y a sus enemigos. Y dice, pues, juzga entre mí y mis enemigos. Por eso esta causa es justa. Porque yo no he hecho nada malo. Está atento a mi clamor y escucha mi oración hecha de labios sin engaños. Yo no soy como ellos. Y yo tampoco estoy aquí aparentando una oración falsa de un hombre piadoso que no existe. No. David está diciendo, yo te hablo con sinceridad. Esto es otro punto importante. Entonces, vayan como siempre enumerando y apuntando en una oración que debe haber primero. Integridad. Porque si tú realmente andas mal y esperas que Dios te escuche, no es hipocresía. No es algo sin sentido. Pero es que Dios no me responde. Pues organízate. Entonces la culpa es de Dios. Tú andas mal y porque hiciste unas oraciones, entonces, ¿qué le pasa a Dios? Que no me oye, Dios está muerto, Dios. Y dice un proverbio, el hombre cierra su oído y luego culpa a Dios. Al hombre le va mal y luego le echa la culpa a Dios. Pero tuerce su camino y luego se vuelve contra Dios. No, organicémonos. Y es algo que depende de nosotros y solamente de nosotros. Por fe yo me organizo, no. Yo me organizo no por una oración con la que yo pretenda organizarme. Yo me organizo con hechos, con obras que sustentan mi fe. Así que luego que me organizo mi oración, pues tiene un acceso delante de mi Dios y por lo tanto mi Dios escucha y atiende. Y puedo decirle con sinceridad, aquí estoy, mira que me esfuerzo por hacer tu voluntad, escúcheme. Así que él dice en ese sentido, escúchame porque te hablo sin engaño. Es decir, yo en verdad estoy seguro, mi conciencia me da tranquilidad de que no he actuado con engaño delante de ti. De tu presencia proceda mi vindicación y vean tus ojos la rectitud. ¿Qué es vindicación? ¿Sabe alguien? No, yo también pensaba que era como por ahí, pero no, es otra. Vindicar es como que tú emitas un juicio a mi favor. O sea, es algo que hacen los jueces. Y ellos son los que vindican a una víctima, por ejemplo. ¿Sí? O ahí viene el término reivindicar, ¿no? ¿Cómo se llamaría esto? Como resarcir, como corregir. Entonces de ti venga mi vindicación, es decir, un juicio a mi favor, porque él va a hablar de sus enemigos. Donde a David le pasaban muchas cosas malas, definitivamente. Huía, y me refiero a la gente que lo rodeaba. Y dice, pues como siempre esto atiende a una historia parecida en todos, dice lo mismo y es, mira lo que está pasando. Mira la injusticia que pasa en la tierra, el engaño, la maldad. Y bueno, yo estoy aquí tratando de hacer lo correcto, mírame. Mira la rectitud. Versículo 3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche y me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Y aquí viene algo muy interesante, la disposición.
de David de hacer lo correcto. Él dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Y por eso, aunque tú me has visto y has probado mi corazón y has puesto a prueba todo lo que hay en mí, no has hallado nada inicuo. ¿Quién de nosotros puede decir algo como esto? Hay salmos, hay varios, donde David dice cosas como esto, ¿no? Como pruébame ahora y mira si hay algo engañoso en mí. Juzga ahora mi causa, ¿no? Y recuerdo en muchas ocasiones pensamientos míos y colectivos en, no sé, en algunas predicaciones, supongo, o hablando, y era, uy, yo no soy capaz de decir eso en una oración. Sin embargo, ¿de verdad no podríamos decir algo así en una oración? Eso es algo que debería alertarnos a nosotros. ¿Por qué no podríamos decir algo así en una oración? Bueno, justamente por la honestidad. Y eso es maravilloso, que haya honestidad, pero es también vergonzoso. Porque viendo el camino que tengamos nosotros, ¿no? Largo, corto, la pregunta es, ¿qué me impide hoy hacer lo correcto? ¿Qué me impide hoy ponerme a cuentas? Una cosa es que yo haya pasado, hecho lo malo, pues, la embarré, sí, y el Señor me da la oportunidad de corregir. Pero es necesario, en verdad, que mi presente sea de continuo al mal. ¿Es justo que yo todos los días sienta vergüenza de que sigo andando en lo malo? Porque honestamente sigo andando en lo malo. ¿Tiene eso sentido? ¿No fuera mejor avergonzarme, como hacían, como dice la Escritura, en ceniza, en tierra, y rasgarme las vestiduras y decir, he pecado? Y sentir todo mi dolor, mi vergüenza, y luego de entender la misericordia del Señor, aceptarla, recibirla y levantarme. ¿Es necesario que yo pase toda mi vida en el suelo, en ese camino de vergüenza? ¿No fuera mejor levantarme y mirar atrás solamente para aprender de mis actos, de mis errores, para adquirir experiencia y entonces andar un camino de honor, de dignidad, de honra, y entonces elevar una oración donde llega, Señor, examíname, tú sabes que yo, ejemplo, no, dice en dos momentos, hablo sin engaño, y en otro dice, no hay en mi boca transgresión. En ambos casos está hablando, lo que dice mi boca es honesto, y no he buscado pecar siquiera contra mi prójimo. Y esto es algo que en lo que la Biblia también insiste mucho y que nosotros obviamos un montón. Y es que la mayor parte de nuestro pecado quizás vive en esta lengua. Pasa muchísimo. Pero es que yo no he matado a nadie. No es suficiente. No es necesario que vayas y cojas un cuchillo y te vengues de alguien. No es necesario que vayas y atraques en una calle o que defraudes a otra persona. Es suficiente con todo el veneno que hay en nuestra boca, de lo cual dice David, yo he resuelto, es mi decisión, mi cuerpo mi decisión, es mi boca mi decisión de no transgredir más con ella. Porque es que siempre tenemos una razón para destruir con nuestra boca. Claro. La palabra contempla en el Nuevo Testamento que dice, aquel que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Sí. ¿Cómo puedo yo decirle al Eterno que vengo delante de ti sin pecado, sin transgresión, cuando Dios dice que no hay uno que no peque? Siempre dice la palabra también que nuestro pecado siempre va delante de nosotros. Sí. ¿Cómo hago yo para decirle al Eterno, aquí estoy, se ofrece a mi corazón y ve que en mí no hay engaño, no hay transgresión, no hay pecado? Cuando siempre habrá, así sea, un pensamiento que vaya en contra de la santidad que Dios requiere de mí. Vale. Aquí me preguntan que ¿cómo conciliamos lo siguiente? La Escritura dice que no hay quien haga lo bueno. No, todos hemos pecado, ¿verdad? Todos nos hemos... ¿cómo es que dice ahí? Todos nos hemos apartado, todos hemos pecado. Y no hay quien no haga lo bueno delante del Señor, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para conciliar pasajes donde nos dice la Escritura que constante es nuestro pecado y que cualquiera que diga que no peca, pues miente? Para decir aquí ahora David, pues mírame y mira si en mí hay iniquidad, y sentirse pues tranquilo, decir pues no la hay, ¿no? Primero hay que pensar en de qué causa está hablando David, ¿no?
¿De qué causa? Y está hablando en relación a lo que pasaba con sus enemigos. Como esto como les decía hace un ratico, todos estos salmos pues son de una misma persona, por lo tanto nos construyen una historia. Y aunque aquí no mencione algunas cosas, en otros salmos sí que nos hacen saber que David decía, pues júzgame a mí junto con mis enemigos y míranos. Y tú, pues, trae la vindicación. Tú emite un juicio. O sea, ¿quién hizo el mal? ¿Ellos o yo? Exactamente, si yo soy digno de muerte, pues mátame. También lo dice en otras ocasiones. Júzgame, perdón. Y si yo he fallado, si yo he hecho como ellos, si yo he engañado, pues entonces lleve yo mis consecuencias. Pero él dice, pero no, tú has mirado y sabes que yo soy inocente. Entonces, lo primero que hay que entender de ese salmo en particular es que está hablando de una situación singular. Y es la razón de que él se anduviera escondiendo y emproblemado. Y era un problema con muchas personas que querían, entre otras, darle un golpe de estado. Y usaban la boca para desestimar a David y volver al pueblo contra David, ¿no? Por eso él siempre los acusa de engañadores. Que en alguna de las enseñanzas les dije, esto es una técnica de todos los tiempos hasta hoy. Escucha a una persona cualquiera hablar 5 minutos del gobierno. Y del principio a fin le va a hablar mal. Es bíblico. Sea justo, sea real o no sea real, el caso es que siempre ha pasado. Siempre ha pasado, porque uno habla de lo que cree que sabe. Pero es que yo leí, de por ahí dieron una noticia, que esto y que lo otro. El caso es que siempre hay alguien informando o desinformando, y siempre hay gente oyendo y transmitiendo eso a otros. Pues David dice, Señor, tú sabes realmente qué pasa, júzgame a mí y a esta causa, y si yo soy inocente, vindícame. Entonces, en lo particular de tu pregunta del por qué David dice esto, es que no está hablando de toda su, ¿cómo decirlo? De todo en general, no, está hablando de algo en particular y es una escena, ¿sí? Ahora, de algo que está aconteciendo. Ahora, sobre el plano general, el pasaje que dice todos han pecado, ¿cierto? No hay uno que haga lo bueno, ni aun uno, todos se han desviado, se han desbocado. Gracias, Teresita. Es un pasaje que acontece, o más bien que tiene una singularidad y los apóstoles cuando lo utilizan, que de hecho esto creo que es un salmo, los apóstoles cuando lo utilizan para referirse a los judíos y griegos, es Pablo, lo utilizan en Romanos, dice, no hay bueno ni siquiera entre los judíos, mucho menos entre los griegos, porque todos se desviaron y todos han hecho impíamente. Por lo tanto, el Señor ha resuelto salvarlos a todos, porque todos somos deudores. Entonces, primero, es el resultado de una tesis. Es decir, Pablo está argumentando por qué el Señor salvaría al mundo y por qué no haría diferencia de personas. Simplemente porque todos estamos en un colectivo muy similar en lo que hacemos, y es que todos hemos fallado. Ahora, ese todo, ¿qué tan superlativo es? Ejemplo, ¿tú en este momento estás pecando? Sí. No, obvio. Pero entonces ¿cómo puedo aplicar esto si me dice que todos hemos pecado y que el que dice que no peca, pero es que yo no estoy pecando, estás contra la Torá? ¿No? Es que obviamente está en un marco de un contexto. ¿En qué momento se aplica esto? Porque Pablo está refiriéndose a un pueblo que no conoce a Dios. Está diciendo, a ellos se les ha alumbrado como a nosotros. Como yo que anduve. Por eso, una persona que dice, yo no necesito a Yeshua, porque yo no he pecado, lo siento, la palabra dice que tú has pecado, que eres deudor. ¿Me hago entender? Pero si esa persona que anduvo, porque ese es el punto del nuevo pacto, es el pasado. Porque con la paciencia del Señor soportó el camino de pecado que anduvimos. Quiere decir que Hebreos dice, por lo tanto no puedes pisotear hoy la sangre del Mesías andando
en una manera transgresiva contra su ley, de manera, ¿cómo es que se le llama? Voluntaria. Porque ¿qué más hay que hacer ahí? ¿No? Entonces, de tal manera que estos versos, claro, son verdaderos, pero no en todo caso, o sea, no en todos los contextos. Se sacan entonces de contexto para decir siempre estamos en pecado. Bueno, eso no es bíblico. ¿No lo es? Porque justamente lo que invita a la Torah es a dejar atrás el pecado. Ahora, que eso no significa que yo no peque. No. Más bien, como dice Pablo, ¿y ahora cómo me libero de esto? Porque ahora soy más consciente que nunca de que yo no quiero hacer el mal, pero inevitablemente me pasa muy seguido. Dice, ¿y ahora cómo lucho con esto? ¿Cómo lidio con esto? Con mi mente sirvo al Señor, a la ley, pero con mi carne sirvo al pecado, ¿no? Entonces, por supuesto que pecamos con una frecuencia, ¿verdad? Pero no a ver, ha cambiado el modo, ¿no? Antes pecábamos seguramente de una manera deliberada, atrevida, rebelde, ignorante, y de malas. Al que le gustó, y que si no, pues esa es mi decisión. Pero ahora sucede un asunto muy diferente, y es por lo que el pueblo podía ser expiado anualmente, y es un pecado por hierro y un pecado por ignorancia, donde mi deseo no es pecar, pero lo lamento, yo sí peco y tengo que ser honesto. ¿Me hago entender? Una cosa es yo andar una vida pecaminosa, y otra cosa es ser honesto y decir, a pesar de que no busco andar pecando, sí me pasa, y con una constancia que quisiera que no fuera más. Entonces, el punto es el camino de pecado, y otra cosa es el hierro, el pecar. A ver, pecado es un término que simplemente significa transgredir la ley, pero el origen de ese término es si no estoy mal, la palabra pecado, cuando tú lanzas una flecha y hierras el blanco, cuando se equivoca el golpe, es el origen de la palabra pecado, de donde viene el término, se me olvidó el término hebreo. Entonces, en ese contexto, sí podemos fallar en la Torah, o sea, más bien no podemos, sí lo hacemos con mucha constancia, pero no con las intenciones con las que podríamos hacerlas en otras ocasiones. ¿Tú ibas a decir algo para allá? Te iba a decir que sería casi el mismo caso hizo David como el que hizo Dios de Ezequiel, cuando Isaías vino a decirle que ya era tiempo Jata. de al Señor, y él se volvió en oración y le clamó al Señor diciéndole, yo no he apartado de tu ley, ¿sí? Y como que le recalcó, le mostró, o digamos que a su manera le estaba como recordando que él había estado cumpliendo la Torah, y se vuelve Isaías a decir que le daba 15 años más de él. No sé si en ese momento se sentía como en la posición de decirle, yo he estado de alguna manera tratando de ser recto delante de ti con la Torah. Si es parecido a lo que está pasando con David en estos años. No sé. Sí, te entiendo. Aquí me ponen otro ejemplo, y es el caso del rey Ezequías, que había tenido un buen reinado, pero a lo último de sus años el profeta Isaías dice que va a morir, y él se apega a la vida y le ruega al Señor que le conceda más tiempo, de una u otra manera sintiéndose tranquilo de que había hecho cosas que le merecían más tiempo, y se convirtió en un error ello, lo que nos hace saber, o nos cuenta este pasaje, es que es mejor atenernos a la voluntad de Dios que pretender que nuestra voluntad sea más asertiva. La palabra hebrea pecado, hatá, significa errar en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. Entonces, el tema del pecado, los apóstoles nos ayudan mucho a entenderlo, a dejar esa ambiguación que tiene el término, y darnos cuenta que en efecto todos tenemos una inclinación al mal, ¿cierto? Una intención en el fondo de hacer cosas que podemos controlar, que tenemos de hecho el mandato de controlar, porque una vez que esta concupiscencia o inclinación al mal se convierte en un hecho, pues se convierte en pecado, y ese pecado trae consecuencias
consecuencias que Dios nos quiere evitar. Entonces, cuando nuestra oración es tipo, o sea, por eso les pongo el contexto. Entonces, ¿cómo sería esto en nuestro caso en una oración? Todos tenemos problemas, de una u otra índole, económicos, tenemos problemas de salud. Ponle una pausita ahí. Todos tenemos situaciones que nos parecen injustas, y particularmente David, de eso es de lo que está pidiendo, sobre un asunto en el que podría haber una solución, pero tenía que para esto resolverse un tema de justicia. Y cuando estemos en una situación de estas, pues es David lo que está diciendo, pues ponnos en una balanza y mira si lo que te estoy pidiendo es injusto acaso, ¿no? ¿Has hallado algo inicuo en mí? Es decir, yo he sido hallado culpable en este evento. Y por eso está hablando de la lengua. Y es que la lengua generalmente tiene que ver con el prójimo. Siempre. ¿Para qué usamos nuestra boca? Como dicen por ahí, con esa misma boca usted dice mamá. Porque es que, claro, con esa boca decimos te amo, invocamos el nombre de Dios y decimos las palabras más hermosas en un poema. Con esa misma boca se destruye de una manera terrible. Con o sin intención, pero la lengua es un instrumento de lo cual dice por allá Santiago que el que domine esa lengua es un varón perfecto que puede dominar el resto del cuerpo. Así que sí, en efecto estamos hablando de una causa en el que tienen que ver varias personas y por lo tanto David dice, ayúdame con esto, Señor, con esta causa particular. Por eso dice en el 4, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo he guardado tus sendas, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Y David aquí está diciendo, mi boca la he alejado de la transgresión, he resuelto que no hagan transgresión. Y en cuanto a las obras, conforme a tu palabra, me he guardado de la senda de los violentos. Y aquí está hablando entonces de yo no he hecho como ellos han hecho. Porque él siempre se refiere a hombres violentos, asesinos, que a toda costa buscaban la muerte de él y ahí iban haciendo destrucción en todo su alrededor. Basta que leamos Reyes, Crónicas, y se ve ese ambiente sanguinario todo el tiempo alrededor de David. Más allá de las guerras, digamos, con sus adversarios a nivel, pues guerra de país, ¿no? Guerras, los conflictos internos. Era un tema que se iba al punto de la ¿cómo se llama cuando uno le hace mal al amigo? Esto es de la traición constante, ¿no? Entonces, él dice, en cuanto a esto, no he andado por el camino de los violentos, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Y aquí viene un verso muy interesante, es que a pesar de que reconoce, dice, pues es que yo no he andado como ellos, dice, susténtame, porque puedo resbalar. Y es una aterrizada grande en la que no manifiesta que esto sea un gran don que él tiene, sino más bien dice, ayúdame porque puedo ir por su misma senda. ¿Qué pasa cuando una persona te hace mal y te hace mal y te hace mal? Dicen por ahí que la paciencia tiene su límite y hay cosas que rebosan la copa. Y cuando eso pasa, puede uno fácilmente volverse como aquellos. Puede pasar y puede uno sentirse que está en su... que es justo lo que uno está, en la manera en que uno responde, pero puede uno ser contado como ellos, ¿cierto? Entonces él aquí nos dice, o más bien él se dirige al Señor diciendo, pero susténtame, para no resbalar, para no ir tras sus pasos. Entonces, otra vez, estamos en una situación, ¿no? Con nuestro prójimo, que nos puede pasar todo el tiempo con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestra esposa, en el trabajo. O sea, esta situación, ¿quién no tiene gente alrededor? Si hay gente alrededor, pues hay cualquier cantidad de probabilidad de tener problemas en cualquier momento. Y cuando estamos en esa situación, que es estresante, que es difícil, tranquilo, ore al Señor y pídale que Él sopese su causa, y si usted es justo en ese ambiente, dígale con tranquilidad, vindícame, es decir, haz que esto pues se resuelva a mi favor, no en el sentido de destrúyalos, pues, sino de, pues no quiero perder en esto porque no es justo, yo no sé qué situación sea, pero no es mi culpa, o yo lo he hecho mal, yo qué sé. Pero para uno pedir eso, realmente uno tiene que estar tranquilo de que no ha hecho mal. Hasta el punto donde él dice es que ni con mi boca.
Y ahí es donde yo digo, pues es que ahí es donde, sí, tristemente es muy difícil manejar las cosas entre los hermanos, porque llega uno y medita en el fondo y uno dice, ah, pues que sí, yo como que sí tengo un poquito de culpa en esto o en aquello. Yo le inicié ese fósforo, yo le prendí la mecha y después me estalló en la cara y yo vi. ¿Cómo uno ora diciéndoles que yo no he hecho nada? Porque, en efecto, esto fue un plan que se gestó alrededor de David para destruirlo a toda costa, gente que ni lo conocía, o sea, gente que David ni conocía a ellos, que no le conocían en su vida, pero estaban dispuestos a destruirlo. Él dice, pues, o sea, ¿yo aquí qué? Un plan en mi contra. He resuelto no pronunciar palabras sobre esto, así que tú susténtame para no resbalar. Dime. Hay momentos en la vida de uno que de pronto se ha sentido que lo que le está pasando, lo que le están calumniando, le están diciendo, no es verdad. Entonces uno resulta diciendo, Dios, y me pasó personalmente, ¿no? Me acusaron de un robo en mi trabajo. Yo empecé a pedirle a Dios que me hiciera justicia porque no era verdad. O sea, ¿cómo que puedo quedar Sí. como alguien que robó cuando no fue verdad? Y yo sabía quién lo había hecho y quién estaba fraguando todo eso contra mí. Y yo le clamé para que me mostrara dónde había escondido el dinero de esa persona. Y Dios me mostró. Y me lo dijo dónde estaba. O sea, es algo para mí sobrenatural que siempre lo declararé. Testimonios. Porque me ocurrió, porque fue verdad. Y yo vi la respuesta de Dios. Yo le decía, Dios, hazme justicia. Tú sabes que yo no fui. La policía estaba ahí. Todo el mundo pendiente de que era yo la que lo había robado, según me han llamado a la policía por mí, y no era, y eso fue muy terrible. Entonces, al pensar que uno delante de Dios le puede decir, Dios, tú sabes que no fui, hazme justicia porque esto, glorifícate porque yo creo en ti. Yo en mis primeros pasos por el cristianismo, ¿no? Porque fue empezando, fue mi gran testimonio, y yo vi la mano de Dios, ¿sí? Así la honra de uno haya vuelto nada, uno acude a Dios con ese clamor sincero de que Él me está escuchando y Hará justicia. y la hizo. Ah, es que, qué bonito. Un testimonio que nos cuentan acá, donde a una persona se le acusó de un robo que no cometió y ella buscó al Señor y en oración le pidió que pues hiciera justicia por ella, que conocía quién era la persona que había hecho el robo. Y en su historia el Señor no solamente le responde, sino que hace que todo el evento le restaure su honra. Es que ser tildado de ladrón, uy, debe ser muy tenaz. Yo no sé de lo que sea, pero debe ser muy tenaz. Ah, uy, no sé, pero debe ser para que a uno le den la espalda y todo, la gente. Es una situación como esa, ¿no? Donde uno dice, pero como que buscan una trampa contra alguien y mirar qué hace. Entonces, esto le puede pasar a cualquiera. Hay gente malvada y hace esto, trampas, hace huecos para que otro caiga. Es aquí donde uno dice, Señor, mira, si yo he hecho algo que merezca esto antes, y hagamos como David, he resuelto callarme. He resuelto no hacer engaño y más bien visítame y prueba mi corazón, ¿no? Y he resuelto no andar por sus obras, sino por tu palabra. Así que susténtame. Entonces, es una decisión. Es una decisión de que a pesar de que las cosas no estén a mi favor o parezcan no estar en mi favor, a pesar de que el mundo se ensañe contra uno de una manera injusta, vengativa, atrevida, malvada, uno tener la tranquilidad de orarle al Señor y saber que Él volverá las cosas a favor de uno. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina mi tu oído y escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Y aquí viene en lo que mencionaban en el testimonio ahorita, y es cómo esto se convierte justamente en un gran mensaje que le aporta a otros y decirles, ¿sabe qué? Dios escuche, pero organícese. Lo que les hablaba al principio. Si nosotros hacemos bien las cosas, podemos tener paz de que en el momento que le pedimos al Señor, seguramente Él va a estar muy dispuesto en también atender a nuestra oración. Pero no de lo contrario. O sea, no tiene sentido que yo le pida por un asunto, pero yo finalmente vaya y haga lo que quiera y a mi manera y cuya manera sea injusta. Así que muestra tu misericordia, que es maravillosa.
Esto nos puede recordar la salida de Egipto y cómo decía el Señor que mostraría su misericordia con gran poder y misericordia sobre todo su pueblo, vindicando a pues toda la transgresión que había hecho Faraón sobre el pueblo. Guárdame como la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista del malvado que me oprime, de mis enemigos que buscan mi vida. Entonces, ven, es una situación en particular. Enemigos por todo lado y él dice, guárdame, Señor. Guárdame, protégeme. En el salmo anterior hablamos de ese término guardar y aprendimos algo y se los recuerdo. El término guardar que aparece ahí, ¿no? Donde arranca el capítulo 16, dice, guárdame, Elohim, porque en ti he confiado. Ese término que aparece ahí en hebreo, que es shamar, se utiliza para guardarme. Uno como lo lee, como protégeme, ¿cierto? Sin embargo, en la Torá, cuando dice la escritura, dice, guarda el día de reposo. Uno no piensa en guardar, o sea, en proteger el día de reposo, uno piensa en hacerlo, ¿cierto? Donde hablamos de que el término, interesantemente, en la manera que yo tengo que hacer, cuando me aparece el término en español guardar, generalmente como que lo entendemos como que tengo que obedecer algo. Pero cuando yo le pido al Señor, o leo pasajes donde dice que el Señor es mi guardador, yo no pienso que Él tenga un deber conmigo, que Él me esté cumpliendo, sino que me está protegiendo. Y es muy diferente porque una cosa es proteger, atesorar, cuidar, y otra cosa es hacer por obligación. Este término guardar sí está hablando de proteger. O sea, la raíz de la palabra no es cumplir, es proteger. Entonces hablaba de lo interesante de cómo debemos reestructurar nuestra manera de pensar acerca del guardarás los mandamientos. Indefectiblemente guardarás. O guardarás el día de Shabbat. No es algo que está meramente, digamos, relacionado con cúmplelo, sino más bien atesóralo. Los mandamientos del Señor son para guardar y cumplir, si no, no fueran dos términos separados. Entonces, cuando la Escritura te dice guárdalo, sí, en efecto te está diciendo valóralo, valóralo. Así que yo puedo decirle al Señor, valórame como a la niña de tus ojos, cuídame como a la niña de tus ojos. También cuando el Señor me diga guarda mis mandamientos, tengo que entender que es como si fuese la niña de sus ojos, tengo que cuidarlos, tengo que hacerlos con un interés tal que no es un mero cumplimiento legalista, sino más bien porque tiene valor, porque es precioso, porque es un tesoro. Así que sí, protégelo, cuida las cosas, ¿no? Entonces es un asunto de protección. Guárdame como a la niña de tus ojos y escóndeme. Y otra vez está hablando de la situación compleja que vivía y le dice, buscan para matarme, mis enemigos buscan mi vida. Y te oro porque sé que tú me oirás, decía en el versículo 6, te he invocado por cuanto tú oyes. Inclina tu oído y escucha mi palabra. Entonces, ¿de qué le está pidiendo? Me están buscando para matar. Vindícame. Yo no merezco la muerte porque yo no le he hecho nada a estos enemigos míos. Así que mira si hay culpa en esto mía. Y si hay culpa, pues que yo sufra las consecuencias. Pero si no, vindícame. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa, como leoncillo que está en su escondite. Y bueno, está hablando de sus enemigos. ¿Qué buscaban ellos de él? La muerte. Estaban haciéndole la trampa, estaban esperando la oportunidad para destruirlo. Por eso dice, hablan arrogantemente. Ellos dan por hecho que han vencido. Ellos dan por hecho que ya he perdido y que moriré. Así que David tiene muy claro que esa última palabra la tenía Dios. Aunque ellos al parecer sí podrían en cualquier momento destruirlo, David dice, Señor, por eso escúchame, porque pues David temía por su vida. Él no está aquí chicaneando que no tenía miedo. Obviamente él tenía miedo y en muchos salmos manifiesta esto. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me seguirás ignorando? ¿Hasta cuándo no vas a oírme? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo? Tenía miedo y es honesto. Así que dice, como sé que me pueden matar en cualquier momento, pues solo me queda y solamente acudiré a esto. Haz justicia. Mi papá hizo la enseñanza del Salmo donde decía, hablaba del Señor
¿qué es el vengador? Papá me preguntaba, hijo, ¿qué es vengador? ¿Qué es vengativo? Porque son cosas diferentes, ¿no? Y mi papá daba ahí unas explicaciones en las que entendemos que vengador equivale a justiciero. Un vengador es un justiciero. La diferencia entre vengativo y vengador es que el vengativo es el que tiene el deseo de venganza, por el mero hecho de la venganza, ¿no? Esa persona que todo el tiempo está en me la hizo, me la debe. Y quiero que le pase algo. Y ese deseo dañino de que una persona tiene sobre un hecho que le hicieron a él y desea la venganza. Ese es el vengativo. El vengador es el que cobra la venganza. Es el que ejecuta el juicio. Ese es el vengador. La escritura dice, mía es la venganza. No se venguen ustedes. Mía es la venganza. Pero se pregunta una, o sea que Dios es vengativo. De ninguna manera. ¿Cómo se lee esto? Pues es que Él es el justiciero. De hecho, una de las palabras hebreas para la palabra vengador que había leído mi papá, de hecho en varias Biblias no dice porque tú eres el vengador, dice tú eres el justiciero o el misericordioso, y es que está hablando de que Él es quien finalmente pone todas las cosas en su lugar. Finalmente Él sí cobra las venganzas. Una venganza es un pago pendiente en ese orden de ideas, y es hacer justicia, poner las balanzas en su lugar. Así que David siempre ora por una venganza, por una justicia, y más allá de lo que nosotros podamos interpretar de esto como, uy, pues qué vengativo, no es este el deseo de David, sino que lo dejen en paz. El deseo de David es que pues ya no lo busquen más para matarlo, ni siquiera su deseo es que todo mundo perezca lo que le hicieron a él, que sí es la actitud de que muchos podemos sentir en algún momento contra alguien, de odio, de hecho. No, aquí es un asunto es que me están persiguiendo y yo ya no sé ni dónde esconderme. No hay piedra que no levanten. Así que Él pone su confianza en el Señor y dice, pues tú haz lo que tengas que hacer. Levántate, oh Señor, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Yahweh, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus niños y aún sobra para sus pequeñuelos. Señor, toma tú el control, trae el pago, la venganza, porque estos solamente buscan cosas banales y momentáneas que tienen en esta vida y ya las tienen, están saciados y aún buscan de más. Y está refiriéndose que, por lo menos en el caso de David y sus enemigos, porque ellos insistían en hacerle mal a David, porque ellos buscaban recompensa, ellos buscaban un botín en todo esto. Dice él en otras palabras, qué banales son, mundanos. Su porción es esta vida y por lo tanto andan como chacales buscando algo que capturar, que tener, ¿no? No tienen más que eso. Pero él dice algo con lo que cierra el Salmo y que quiero que meditemos y que se nos quede acá para que dejemos de quejarnos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En otras palabras le dice, pero ¿sabes qué? Si me han de matar, todo bien. Para mí es suficiente con que el día que yo despierte, vea que he sido vindicado. Es decir, que la vindicación para David no era necesariamente que no lo mataran, sino era no ser contado entre los malvados. Y eso es algo grande. Porque a veces nosotros pensamos que la solución de nuestros problemas a nuestro favor, ese es el fin de todo. O sea, como que, bueno, Señor, yo estoy enfermo, me curaste, gracias, Señor. Y como que llega el momento de éxtasis en eso, de un Dios que me escucha y como un Dios que resuelve problemas. Pero generalmente no pasa así. Generalmente yo veo personas que llevan años orando por un cáncer o por X o Y enfermedad, y la mayoría pues mueren de esas cosas. Entonces, ¿que Dios se olvidó de ellos? De ninguna manera, pero seguramente estas personas toda su vida orarán por ello, y eso es algo maravilloso. Y ahí a quienes el Señor sí les sana de una manera especial, vale la pena preguntarnos, ¿qué esperas de mí, Señor? Cuando el Señor atiende nuestra oración de estos momentos tan difíciles que uno dice, analiza, Señor, pruébame, Señor, y mírame.
Y generalmente uno dice, uff, pero es que sí, en efecto, como decían por allá, pero es que uno se analiza y uno sí falla mucho. Y tiene muchas cosas que, más que acercarlo a uno a Dios, como que hacen que uno le haga el quite porque uno dice, ¿con qué cara uno va y le pide pues que le ayude, que le cure, que le haga? Y aún a pesar de eso, él hace esto que dice acá, muestra tus maravillosas misericordias. Uf. Entonces, ¡pum!, hace esas cosas que uno cree que pueden pasar, pero en el fondo no las cree. O sea, como que uno dice, pues ahí elevo mi oración, pero en el fondo como que uno ya sabe cómo, para dónde va todo. Y él hace esas cosas y las manifiesta. Y más allá de los problemas es todo lo que vemos como imposibles, ¿no? Recientemente el nacimiento de una sobrinita en un hogar en el que se pensaba quizás en el fondo que de una pareja donde hay esterilidad, uno dice, pues al final de cuentas quizás lo único que toque hacer sea aceptar y decir, pues bueno. Y de repente pasa que sí, 10 años después nace una chiquita y uno dice, muestra tus maravillosas misericordias. Y Señor, mírame, yo hice algo malo para no tener un hijo, ¿no? Es como esa situación de sopesa las cosas y si has de concederme algo maravilloso y si no, también aceptarlo y decir, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En el fondo, todas estas cosas que Dios puede concedernos como un hijo, o sea, esperado pero inesperado, ¿no? Porque ese es el punto, los anhelamos tanto, pero en el fondo cuando pasa el tiempo como que ya se queda en una ilusión. Y por otro lado, una enfermedad tipo un cáncer, que he visto también ese testimonio. Y sé que aquí hay gente cercana que nos puede compartir de eso. El Señor hace cosas inesperadas, milagrosas. Y en el fondo dice, qué bueno es Dios, que muestra su misericordia y su amor. Aquí dice, salvas a los que se refugian. Entonces, finalmente eso es lo que hemos decidido todos acá, independientemente de todas nuestras cosas y de pronto no sentirnos tan resueltos como a decir, pues es que en mí no hay transgresión me has probado y nada inicuo hallaste. Quizás nos resulte difícil hacer eso. La invitación que yo les dejo hoy es, pues si hemos tenido vergüenza de decirle algo así al Señor, la pregunta es ¿por qué insistimos entonces en la vergüenza? O sea, si yo hoy o en el pasado anduve en cosas, no sé, cuestionables, vergonzosas, difíciles, y por lo tanto eso me tenía como así con Dios un poquito alejado, pues dejemos que sea cosa del pasado y hagamos hoy un presente diferente en el cual yo pueda decirle, Señor, tú conoces que yo anduve en esto y aquello, pero hoy puedo sentirme en paz. Me he quitado una carga inmensa encima, escúchame, ¿no? Entonces como que se despeja el camino y se abre por completo. No podemos seguir pensando que como somos tan pecadores, entonces no hay lugar para nosotros. Al contrario, por ser pecadores es que hay lugar, porque en su misericordia Él decidió, por su soberanía, tener misericordia. Y abrir el camino de todos nosotros y despejarlo y decirle, bueno, ahora organícese. Entonces siempre pensemos en esto. Organicémonos porque sea lo que sea que nos pase en esta vida, bueno o malo, no nos baste algo menor a lo que David decía, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La razón de haber sido creados no es acumular aquí muchas cosas, ni ver, ay, qué bonito como el Señor me cumplió todo lo que yo le pedí. Eso dice David aquí, es la porción de la gente en esta vida, cosas de acá. Pero en cuanto a mí, lo único que a mí me satisface es saber que seré hecho a la manera en que fue dicho de mí en el principio. ¿Qué dice en el principio? Hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza los hizo y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Yo no veo aún eso en mí quizás, porque decir que yo soy plenamente hecho conforme a la imagen del Señor me haría pensar entonces hacia dónde corro si ya he logrado algo. Más bien como dicen los apóstoles, más bien como viendo que hay un varón perfecto, una estatura que se tiene que alcanzar. Es decir, hasta ser conformados. Es algo que estamos caminando, que estamos buscando como un objetivo
y es despertar a su semejanza. Así que la única manera de despertar la semejanza del Señor, por lo menos en cuanto a este pasaje, nos da las claves. Primera, en el versículo 3, he resuelto no hacer transgresión y que mi boca no haga transgresión. Es una decisión. Segunda, versículo 4, en cuanto a las obras, por la palabra de tus labios me he guardado de las sendas de los violentos. Decidir hacer lo que dice la Biblia o la palabra de Dios por encima del camino que los demás quieran andar. Es una decisión de hacer conforme a la voz de Dios. En cuanto a las obras, he decidido hacer tu palabra. Y por último, tener la humildad y decirle, pero susténtame. Susténtame para que mis pies no resbalen. Si hacemos eso y le invocamos en todo esto, podemos decir con tranquilidad, en cuanto a mí, aunque me muera hoy, aunque las cosas no sean a mi favor, porque esto pasa, en cualquier momento ¿qué podría pasar? ¿No? ¿Podría en Colombia pasar cualquier cosa? ¿Un grupo guerrillero? No puede aquí uno ir en el carro, que lo secuestren, que lo maten, Colombia es un país muy violento, muy difícil. Y entonces cuando nos pasara una situación inesperada, ¿nos volvemos contra Dios? No. ¿Sabe qué hay que hacer? Tener paz y decir, todas las noches, todos los días, orarle y decir, Padre, tú protégenos, guárdanos porque mira que nosotros andamos en luz y no queremos esta situación. Pero el mundo hace como quiere. En cuanto a mí, yo solamente quiero estar satisfecho de saber que cuando despierte, y está hablando después de la muerte, está hablando de más allá de esta vida, sea conformado a tu semejanza. Así que no esperemos algo menos que esto, familia. No pensemos que la bendición era la tierra prometida. Dice Hebreos, porque aunque alcanzaron la tierra prometida, no alcanzaron el reposo. Así que, dice allí mismo, así que esperamos un reposo. Y aquí David lo dice de una manera interesante, y es, en cuanto a mí, yo solo anhelo eso. Así que tiene mucho sentido porque a veces ponemos nuestras ilusiones en que solamente pase como queremos que pase en esta vida, y cuando no pasa, nuestra fe va para el suelo y nos sentimos olvidados de Dios. Pero también está este evento de que el Señor también es muy especial y nos concede las cosas que no esperamos, porque ahí es donde está el juego de la fe, donde decimos que creemos, pero en el fondo como que ni tanto. Pero pasan las situaciones increíbles y esto solamente debe hacer una cosa: empujar la barca, empujar nuestra fe, hacer firme las aguas para que andemos en ellas. De lo contrario, si aún ni siquiera esas cosas, que uno las ve de cerca, por lo menos yo las he visto de cerca, que son por lo menos estos dos casos que les menciono, que los he visto aquí muy cerquita. Personas sanadas de un cáncer, personas que tienen hijos después de 10 años de una vida, digamos, de esterilidad. Y uno dice, si esto no es de parte de Dios, entonces ¿dónde está nuestra esperanza? Al contrario, esto, aunque todos diríamos, en caso que no hubiese sido así, seguiríamos buscando al Señor, estas cosas sí creo que lo alientan a uno mucho, mucho. Por eso es necesario que siempre contemos, testifiquemos, compartamos este tipo de situaciones de las cuales uno dice, yo confío en el Señor y Él escuchó mi oración. Así que si Dios nos ha oído la oración, pues no dejemos de oírlo a Él, porque esa es justamente la relación que tenemos con Él, de oír, ¿no? Una conversación es de oír el uno al otro, no los monólogos. El monólogo es quizás el que está predicando ahí, pero el resto es una conversación. Así que el Señor los bendiga. Recuerden que todos los viernes van a encontrar en nuestro canal un capítulo nuevo, y hoy es día de reposo, así que por favor dejen esas obras de trabajo para otros días y hoy dediquemos el tiempo de buscar a nuestro Padre Celestial. Que tengan una buena noche y recordemos las palabras de nuestro Maestro. Yeshua dijo, si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Laila Tov. Me presento nuevamente
Mi Rey, mi buen Señor, mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor, mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor, mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor, mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció, luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam.